convivan en el mismo lugar y se les conoce como roomies. Otro estilo de pérdida sería el cambio de matrimonio a viudez, cuando los hijos se van de casa. En esos estados también hay duelos. Para muchas personas son significativos el cambio de transición de una etapa a otra, de la etapa de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia al adulto joven, la pérdida de un empleo, el cambio de trabajo, la pérdida de la salud, el cambio de residencia, la pérdida de la mascota, que también se acaba convirtiendo en un duelo actualmente, ya entra dentro de esa categoría. Incluso también tiene relación en esas pérdidas lo que se va relacionando con la pérdida de un objeto, que para muchas personas son significativos los objetos, solo que en ese tipo de pérdidas los periodos de reacción pueden ser muy mínimos, a veces intrascendente, pero también se transita en una etapa de duelo. Y es muy importante considerar todos estos aspectos como pérdidas o duelo. Cualquiera de las dos palabras son utilizadas, vamos. El término de las fases que se dan para que se elabore una pérdida o un duelo son proyectadas y son investigadas y a la vez promulgadas por diversos autores. Una de ellas es la doctora Elizabeth Kübler-Ross en 1969. Ella determinó 5 etapas que se dan en una pérdida. Hay algunos autores que ponen 7, otros que ponen 8, pero estas 5 en general engloban todo el proceso que tiene que ver con un duelo. Cuando el motivo de consulta es un duelo o una pérdida, uno de los elementos básicos que tenemos que hacer es dejarlos que hablen, que hablen, que hablen, que hablen. Incluso si lloran, incluso si están en un periodo de crisis en ese momento, desahogando su pena, es importante escucharlos, evitar intervenir y dejarlos solamente que se desahoguen dentro de ese proceso terapéutico, incluso dentro de los principios psicológicos básicos, vamos, los primeros auxilios psicológicos. Algo que ayuda mucho es escuchar. No necesitamos dar a veces palabras para que las personas puedan desahogarse. El solo hecho de escuchar, dejarlas que hablen, dejarlas que se expresen, creo que es lo más sano y ayudamos mucho. En el silencio damos mucho confort. La primera fase del duelo tiene que ver con la negación. La negación es la no aceptación de la realidad consciente o inconsciente. Algunos autores difieren en que lleven un orden las fases del duelo. Sin embargo, por cuestiones normativas, la principal es la negación. Lo vemos desde el momento en el que una persona pierde a un ser querido, que es el ejemplo más notorio, que está en un periodo de que es que no lo puedo creer, es que no es posible, sobre todo si la muerte de esta persona fue prematura, murió en un accidente, intempestivamente, o durmió y ya no despertó. En ese tipo de situaciones, la gente le cuesta mucho trabajo y todos los que hemos tenido pérdidas sabemos que aceptar un evento de pérdida de esa naturaleza nos lleva a negarlo, ¿no? Incluso en una ruptura amorosa también se da, porque son eventos de alguna manera que promueven un shock dentro del cerebro. Para que el cerebro empiece a asimilar, es importante tener una evidencia física de que eso en verdad ocurrió, de que la pérdida existió, por ejemplo, ver el féretro de la persona, llevar todo un ritual en base a las creencias que se tengan.
que las más comunes son la católica apostólica romana, donde hacen, bueno, el velorio, el entierro, las cuestiones de las oraciones, no así en otro tipo de creencias y que se dan otro tipo de rituales. Cuando el cerebro finalmente asimila que hay una pérdida, va a proteger a las personas de la manera tal que, que evita que estén continuamente en un llanto prolongado, continuamente en esa fase de negación. Esta fase puede ser consciente o inconsciente. Cuando es inconsciente es una protección del sistema nervioso central, principalmente del cerebro, que lo elabora como mecanismo a donde hay periodos de tranquilidad de los deudos, hay periodos de llanto y están en ese continuo movimiento para evitar, evidentemente, que haya un descontrol en la personalidad, que aparezcan algunas situaciones desagradables y ese sistema protege y evita pues situaciones mayores, como les comentaba, pero a la vez también es muy sanador y muy reparador. Este periodo de la negación puede durar los 9 meses de ritual, que es el que se da en los rosarios, en la religión judeocristiana, católica apostólica romana, o dependiendo también de las creencias. En teoría, en teoría, tendría que durar ese tiempo. La gente normalmente está acompañada porque con el ir y venir de las personas que van a acompañar a los rituales, que van a los rezos, que van a las oraciones, se pasan los 9 días y aparentemente ya no hay negación. Sin embargo, a veces se mantiene, no hay un parámetro temporal que nos puede indicar que tiene que durar determinada fecha. Depende mucho de los recursos personales de un individuo, del manejo ante la adversidad que se tenga y sobre todo también de aquellos recursos personales con los que se cuenten. Por recursos personales hablo de la red de familiares que puedan estar consolidados con los deudos. De esa fase pasamos a la segunda, que es el enojo. El enojo es evocar, buscar responsables de esa tragedia, incluso tener una culpa de manera personal en el caso de una pérdida física, como la muerte de un ser querido, en la pérdida de un empleo. En este caso de el enojo, hay muchas ocasiones en que las personas transitan por microtiempo, tanto en enojo como en la parte de la negación. El enojo es un proceso natural que no hay forma de evitarlo, ni tampoco la parte de la negación. Ambos son necesarios para que de alguna o de otra forma se empiece a trabajar el proceso del duelo. Cuando hay una pérdida significativa, como en el caso de la salud, así sea, por ejemplo, una enfermedad crónico-degenerativa como la diabetes, que es la más notoria y es en donde he escuchado más los discursos de las personas. El enojo que tienen en contra de la vida lo ven como un castigo. Imagínense en personas que tuvieron procesos o que viven procesos de cáncer. Muchas de ellas lo toman con una sabia actitud, no con resignación, pero sí con una sabia actitud y con la idea de mejorar. Hay otros que lo toman con enojo y viven enojados continuamente. Y de ahí que, bueno, surjan muchísimas situaciones más, ¿no? Como en el caso ahorita que les menciono de la salud, que a lo mejor los tratamientos no les funcionen, que se les compliquen otras cosas, que aparte de la salud tengan otro tipo de pérdidas. Cuando hay igualmente una pérdida de ruptura amorosa,
hay un enojo hacia la persona que sufre más la ruptura. Los dos miembros de la pareja no la viven de la misma forma ni de la misma intensidad. Las teorías avalan que sufre menos el que decide terminar la relación que aquel al que se le sorprende con la relación terminada. Se acaba culpando, se llena de enojo, incluso hay ataques de cólera o de ira, que también se pueden dar en personas que pierden la salud, en personas que pierden el empleo, pero esa cólera y esa ira a veces no es externada, sino es de una manera autoinfligida, como de hacerse daño, de periodos largos de dejar de comer, entrar en un cuadro de tristeza ahí y válido. Todas estas acciones son válidas. Lo único que no es válido es, por ejemplo, causarse daño físico, lastimarse o hacerlo con otros. Ese tipo de situaciones son las que no son válidas. Todas estas sintomatologías y todos estos procesos que les estoy comentando, incluso querer estar solo un rato contemplando, a lo mejor en el caso de los difuntos, que ahora se acostumbra a la parte de las cenizas, la urna, esos procesos son válidos. Es muy común en los familiares querer evitar que la gente, sobre todo quien lo resiente más o quien se le note más la tristeza, vamos, llorando, con depresión o con estos cuadros que les comento, que se quieran evitar por parte de familiares. No hay un aval ni una razón para que se tenga que hacer. Sin embargo, a veces, genuinamente pensando ellos como familiares en querer no, no prolongar el dolor de aquel que sufre del deudo, optan a veces por distraer, ¿no? Eh, y creo que en este sentido es muy, muy importante considerar este tipo de procesos, ¿no? La tercera fase que tenemos es la negociación. La negociación es aquel punto en el que la gente tiende a negociar consigo mismo, con la vida, incluso con el creador. La negociación se da de una manera consciente o inconsciente. En esta parte, cuando los duelos son más complicados, de los que hablaremos un poco más adelante, es importante apoyar a las personas cuando es un motivo de consulta, cuando detectamos que hay una parte complicada en ellos, ayudarles a que honren aquella pérdida que tienen. Una manera de honrar es, por ejemplo, si la persona que murió es una persona que fue muy significativa en su vida, que fue su papá o su mamá, el honrar implica mucho qué aprendiste de él, cuál es el mayor consejo que te dio, cuál es la mayor enseñanza que tú puedas transmitir. Esa parte de honrar ayuda mucho a sanar, porque es mantener vivo y es una negociación a nivel interno, pero sanadora. A que si estamos buscando respuestas en el medio ambiente o en la divinidad o en lo que exista para poder de alguna manera tener en cuenta que no podemos negociar la vida ni la muerte. Sin embargo, el honrar las pérdidas es algo que nos ayuda mucho, sobre todo a ir eliminando la tristeza y a mantener vivo el recuerdo o el espíritu de aquel que se va, ¿no? Y Buenas esta, noches. Su diapositiva no se visualiza. sí, no, yo les estoy resumiendo lo que dice cada una de ellas. La negociación se lleva de una manera ficticia.
incluso con una fuerza que es del exterior. Sí, me dicen que sí las alcanzan a ver. Okay. A lo mejor en algunos dispositivos o en algunas computadoras no se alcanzan a ver, pero yo se las estoy tratando de resumir. Tenemos la siguiente fase, que es la fase de depresión. La depresión, como todos los que estamos aquí, es un trastorno del estado de ánimo. Ojo, dentro de la situación de un duelo, no es el trastorno del estado de ánimo. Es un periodo de ajuste emocional que lleva a cuadros de tristeza y cuadros de melancolía. Les recuerdo que un trastorno del estado de ánimo, para ser diagnosticado como tal, tienen que pasar determinados criterios y determinadas semanas con una sintomatología constante. Aquí lo podemos ver alternado con las otras fases, principalmente con la del enojo y la negación. Cuando hay periodos de tristeza, se dan más notoriamente cuando hay fechas muy importantes y muy significativas, como el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Niño, el 14 de febrero, el 16 de septiembre, que es, aquí en México es fiesta de algarabía y alboroto, el 20 de noviembre, la festividad de muertos, las navidades, el cierre de año. O sea, todas esas fechas que tienen como tradición juntar a la familia, como tradición algunos rituales que se hacen de acuerdo a las consistencias y uniones de la familia, es lo que va a promover esos cuadros de depresión. Se le acuñó así porque también vienen pues momentos de letargia, momentos de apatía, incluso alteraciones con la comida o con el sueño, pero solo son periodos breves, no son tan largos como para realmente tenerlo presente y decidir que es un trastorno de ánimo, que entonces sería otra cuestión. Ahorita que estamos revisando eso, puede haber duelos acompañados de trastornos de depresión. Y en eso nos vamos a dar cuenta. Evidentemente, depende mucho del proceso de duelo en el que esté la persona, en qué fase esté, qué tipo de duelo tenga, que nosotros tengamos la habilidad o la pericia de poderles explicar este tipo de cosas. Si no es necesario, conforme vayan avanzando las sesiones, conforme se vaya desarrollando el trabajo terapéutico, es lo adecuado. Tenemos que ayudarles a las personas a que la sintomatología baje, no que suba, porque si sube, se puede desbordar y puede generar otro tipo de cuadros, y entonces el duelo se vuelve más complejo. Y las fases, la fase en la que estaba, va a ir brincoteando de una a otra. Lo ideal es que cuando se trabaja un duelo de manera natural, que por manera natural le damos espacio al tiempo para que se vaya acomodando, que vaya generando lo que tenga que generar, es normalmente un año. Eso sería en el ideal, y la mayoría de las bibliografías que tienen estudios sobre el duelo arrojan eso. Por un periodo muy largo y también rasguñando un poco, la normalidad sería de 2 años. Pero aún así, dentro de ese periodo puede volverse complejo, puede volverse torturante, puede acomodarse con múltiples factores que hablan más de lo que yo les mencionaba hace rato, los recursos personales que tienen los individuos y que desarrollamos para manejarnos en la cotidianeidad, es lo que va a hacer cómo se va a llevar el proceso de un duelo. Para nadie son reglas generales. Cada quien va a llevar el proceso de acuerdo a las necesidades que vaya desarrollando
paulatinamente. Y tenemos la última fase, que sería la aceptación. La aceptación es cuando esa situación dolorosa se ha ido evaporando, diluyendo con el tiempo y se ha ido acomodando. En esta parte de aceptación puede suceder por varias causas, ¿no? A veces tiene que ver con esos lazos invisibles de afecto que se van desarrollando con las personas que murieron, con las pérdidas que se tengan que trabajar, como la salud, el trabajo, el cambio de estatus, ese tipo de cosas que son prácticamente anunciadas, por así decirlo, incluso cuando, por ejemplo, las etapas de transición de los niños de la secundaria que tienen que escoger su labor de bachillerato, que me imagino que también se les llama allá así. Aquí sí es importante acompañarlos ya en el proceso para evitar que ellos no tengan realmente el lugar asignado en donde lo deciden, por la demanda, por las cuestiones de los exámenes de admisión, por múltiples causas. Hace unos años este evento era pues aislado, ¿no? Las personas que decidíamos estudiar, pues íbamos, hacíamos nuestros trámites solos, no había un acompañamiento o una guía desde el proceso de la secundaria. Ahora ya está elaborado. Ese tipo de situaciones llevan a que entonces todas las fases anteriores se vayan compactando, sean más chiquitas y lleguemos al grado de aceptación. ¿Te quedas? Muy bien, ¿no te quedas? Bueno, también, ¿no? Pero ya sabemos que hay otro tipo de opciones que te pueden de alguna manera ayudar. Hay muchos estilos de duelos. Hay duelos por la muerte de un padre, hay duelos por la muerte de una madre, que en este caso las personas que hemos perdido uno de los dos o los dos deben considerarse huérfanos a la edad que sea. Cuando dentro de una pareja está un síndrome que se llama el síndrome del corazón roto en una pareja establecida que lleva más de 30 años casada. Se le conoce ese síndrome porque si se muere uno, sobre todo ya en la etapa de la tercera edad o vejez, o cuando son más mayores, que llega uno de los dos a morir, inmediatamente el otro muere. Y en esa inmediatez estamos hablando de meses, no necesariamente un año, y por eso se le acuña así como el síndrome del corazón roto solo en personas que tienen esas características. Existe también el duelo o la pérdida de un hijo, que es uno de los dolores más terribles, más desagradables que hay, más escuchando las historias de las personas no superadas tan fácil. Que en esta parte del tránsito de las fases de duelo, llegar al nivel de aceptación requiere de un proceso terapéutico, tanto para los padres como aquellos hijos que tengan más, para saber cómo poderlos ayudar y poder compactar. Normalmente dentro de la cultura en general, la gente no se acerca cuando se siente triste por la pérdida de alguien. En el caso de la pérdida de los hijos, sí es básico tener un acompañamiento y normalmente no se da. Se da cuando hay, por ejemplo, muertes violentas y son testigos de eso, ¿no? O hay muertes por accidentes y hay un sentido de culpa. Es cuando se acercan, sea un familiar directo o no, y también entra del cuadro de pérdidas. Está también la pérdida por secuestro, cuando lamentablemente ha habido personas a las que se ha secuestrado, o de desaparición forzada, y que
en el primer caso, en el caso del secuestro, llega a haber la pérdida de la vida, pues es un shock tremendo y es un duelo muy complicado y es un duelo muy difícil, en donde también se necesita el acompañamiento para evitar que aparezcan trastornos como los que les comentaba hace rato, ¿no? De cuadros de depresión, trastornos de ansiedad, trastornos de estrés postraumático, ¿no? Ahora que todo el mundo estuvo en confinamiento, que tuvimos la parte del COVID y que tuve la fortuna de escuchar a gente que había perdido a sus familiares en medio de la contingencia. Les estoy hablando que tenemos 2 años con eso y les estoy hablando de 2020. Cuando la gente perdía a sus familiares, cuando los llevaba al hospital y ya no salían, es el equivalente a la desaparición forzada. Aunque les entregaran las cenizas, porque aquí se incineraban a las personas y les daban las cenizas, ellos no tenían oportunidad de despedirse de sus familiares, de verlos por última vez, porque entraron al hospital y ya nadie podía estar con ellos. Y acuérdense que yo les comenté hace rato que el cerebro necesitaba la evidencia física y eso los lleva a tener un periodo de negación constante, de no asimilación y de no acomodación en la parte del proceso. Aquí alguien preguntaba que qué pasaba con el suicidio. El suicidio es una de las decisiones más complicadas y complejas cuando de una persona, a la edad que sea. Se dan suicidios en niños, aunque ustedes no lo crean. Se da suicidio en adolescentes, que es la etapa en donde las estadísticas arrojan que se dan más. No así ahorita con la situación de COVID que vivimos, pues se han disparado en todas las edades y en todas las proporciones por las pérdidas de la solidez económica que a todo mundo nos pegó, a unos más, a unos menos. Los estudios experimentales indican que cuando la gente decide quitarse la vida, no es no es porque los demás vean la situación de muerte y aquel que decide quitarse la vida como nosotros lo estamos viendo, como el fin de las cosas. Ellos llevan cuadros muy complejos de depresión y llevan también una serie de circunstancias que los ha metido en un dolor muy grande, muy profundo y que de alguna o de otra forma no encuentran una salida para amortiguarlo, para aligerarlo. Al contrario, conforme pasan los días se va acrecentando. Dentro de esos estudios, el tiempo que se ha averiguado y el tiempo promedio para que una persona planee un suicidio es alrededor de 9 meses a 1 año. Todo mundo pensaría que hoy amaneció con la idea de suicidarse y no es así. Hay todo un planteamiento, toda una planeación y manda señales muy sutiles a los familiares. Hablan constantemente de qué pasaría si yo ya no estoy, qué se sentirá morir, o sea, en ese tenor. O empiezan a donar sus cosas, empiezan a decidir qué va a suceder con sus cosas. Y muchas veces dentro de las familias, este tipo de cosas tan sutiles se normalizan. No se les toma el tacto o la comprensión necesaria cuando finalmente el suicidio se puede concretar. Las personas, los familiares viven con un sentido de culpa muy grande. O aquellos que a lo mejor recibieron los mensajes sutiles, que puede haber varios, ahorita yo les comenté los más relevantes, pero hay muchísimos. Viven con un sentido de culpa constante, viven con cuadros de depresión, viven en un estado de negación, en un enojo permanente con ellos, con la vida y con todo lo que les rodea, ¿no? Incluso muchos de ellos llegan ya a
a no sentirse buenas personas, ¿no? Y aparecen otro tipo de situaciones ahí que, bueno, da como para mucho. Cuando hay este tipo de duelos de suicidio y hay niños ahí, como en todos los procesos de duelo, no hay que evitar que los niños tengan acto de presencia en ese tipo de rituales o en ese tipo de actos. Cuando hay un suicidio hay que explicarles a los niños de acuerdo a su edad, de la manera más sencilla, más normal y sin tanto impacto, porque realmente la forma en la que los adultos hacen el manejo es lo que lleva a las reacciones de los niños. Un niño menor de 8 años no ve el simbolismo de la muerte y el ritual de la muerte como lo vemos nosotros. Es más sencillo, ¿no? Hay quien usa, por ejemplo, la parte de los ángeles, hay quien les explica, se fue al cielo, se convirtió en una estrella, ese tipo de cosas consoladoras de acuerdo a las creencias. Un niño mayor de 8 años, sí tenemos que hablarle de la muerte como tal. Yo les comentaba que una de las pérdidas que también es considerada actualmente, pues es la de la mascota, ¿no? Si los niños vivieron un proceso de muerte de la mascota, ese es un ejemplo, ¿no? Saben lo que es una pérdida. Podemos empezar a entrenarlos con la parte de las pérdidas, por ejemplo, con cosas que vivimos en el día a día. El ir a una fiesta tiene un principio, tiene un desarrollo muy espectacular y tiene un final. No todos los días estamos de fiesta, ¿no? Hay día y hay noche. Y tienen un principio y tienen un final y tienen un curso de desarrollo. Este tipo de ejemplos que les estoy comentando se pueden ilustrar con cuentos, se pueden ilustrar con dibujos y los niños lo asimilan muy bien y trabajan la pérdida más rápido que un adulto si llevan un acompañamiento. Y en el caso de los adultos podemos crear cuentos, podemos pedirles que elaboren una carta para aquel que se fue, con cosas que normalmente se quedan reprimidas y que no se externan. Y muchas ocasiones se piensa que si tienes que ver a la persona para despedirte de él, cuando hay N formas de poderlo hacer de manera simbólica. Una de ellas es la carta, otra de ellas es esa carta, antes de comentarles otra estrategia, esa carta yo les recomiendo que la trabajen en el consultorio, si sean 2, 3 sesiones, y le den una respuesta a cada situación que ustedes lean. Si, por ejemplo, dice, querido papá, ¿no? Nosotros le podemos añadir, querido papá y eterno Padre, te doy las gracias por haberme dado la vida, ¿no? O sea, ampliarles un poco el panorama de esa despedida simbólica va a ser muy consolador y muy reparador para ellos y les va a dar una pauta mayor. Tenemos que ser muy cuidadosos, evidentemente, también con la parte de la edad y tener datos como, pues, qué pasó, qué murió, qué le gustaba y la parte de honrar. Los cuentos para adultos son muy útiles. El aprender a crear paradojas es muy útil también, ¿no? Otra de las técnicas que sirve mucho es hacerle un dibujo ahí enfrente como motivo de consulta, ¿no? Esa técnica normalmente se daría con un niño, pero también puede servir con un adulto. Elaborar una lista de agradecimientos de acuerdo a la edad. Por lo menos es una de las técnicas que yo he usado y ha sido genial. Si el chico tiene 18 años, 18 agradecimientos, ¿no? Un ritual de vida. Los rituales de vida se hacen igualmente en base a la creencia.
puede ser, existen los efectos placebos y creo que todos los que estamos aquí los conocemos, sabemos que sirven para amortiguar, para paliar, para maquillar alguna situación difícil, ¿no? Bueno, podemos generar un efecto placebo en el ritual de vida usando el agua, que es una técnica que yo he usado y ha sido muy reparadora para las personas. Sobre todo si ese duelo ya lleva mucho tiempo y hay que compactarlo porque tampoco es sano que dure tanto tiempo, pensando en los promedios que les comenté hace rato. El ritual de vida puede hacerse diario, pueden usar una semana o los 9 días, que son los rituales que marca la tradición judeocristiana, católico-apostólica romana, que es lo ideal, ¿no? Tomar un vaso de agua diario y platicar con aquel que se fue, platicarlo en presente, darle las gracias y es compactar todas estas fases. O sea, este tipo de intervenciones que son sencillas, vamos, pero que requieren su tiempo, que requieren su destreza, su habilidad y sobre todo el tener la creatividad, todo se va a valer en cuestiones que puedan ayudar a las personas siempre y cuando se tenga una base del enfoque en el que se trabaja. Estos que les estoy comentando son apoyos que vienen desde la terapia gestal, desde el enfoque humanista, que es el que yo trabajo, de terapia narrativa, de programación neurolingüística, incluso de intervención en crisis y primeros apoyos psicológicos. Entonces, podemos hacer una mezcla de técnicas siempre y cuando se respete la esencia de ese enfoque y vaya dirigido a realizar un objetivo. Y muchas de ellas pueden ser flexibles de acuerdo a la edad, ¿no? Les voy a platicar un poquito lo que son los sistemas de pérdidas, ¿no? Que serían las siguientes diapositivas. Tenemos las pérdidas relacionadas. Las pérdidas relacionadas son aquellas que tienen que ver con las personas. Por ejemplo, los amigos de la infancia, los amigos que tienen que emigrar a otro lado, sobre todo en la etapa del bachillerato o de la licenciatura, que por diversas circunstancias tienen que mudarse de país o de estado. Ese tipo de pérdidas generan también un duelo, generan un periodo de tristeza, generan un periodo de añoranza y sobre todo el reconciliarte a veces con el tiempo y con la etapa de la vida o también el miedo a enfrentarte a la etapa de la vida en la que estás. No es una ley que siendo adultos tengamos que vivir la vida como adultos y tengamos que adaptarnos. Sin embargo, es parte de un proceso cronológico, biológico, anatómico, neuronal. Y a muchas personas les da miedo el pasar del tiempo, les da miedo el enfrentarse a situaciones desagradables, les da miedo enfrentarse al dolor, de separarse de los amigos, de separarse de los padres, de separarse de la pareja. Y eso también representa un duelo, a lo mejor no como tal tan claro, pero el miedo es un ingrediente básico adaptativo en las personas que nos ayuda a transitar para mejorar cosas. Si todo el tiempo nos la vivimos rodeándonos de miedo, como a veces pasa, entonces no evolucionamos, no maduramos y no tenemos mejoras, sobre todo en esta parte de las pérdidas relacionadas, que es inevitable no perder amigos, no perder
amistades muy fraternas, no perder familiares. Eso es inevitable, no lo podemos gestionar ni negociar. Ni hay ningún poder que exista para poder mantener a todas las personas importantes a lo largo de toda nuestra vida. Tenemos las pérdidas de las capacidades. Bueno, dentro de estas pérdidas de capacidades están principalmente las físicas y las cognitivas. Las cognitivas se dan normalmente y por cuestiones biológicas en la etapa del adulto mayor, cuando se empieza a perder la memoria, ciertas habilidades o destrezas con las que se venía funcionando, pero es parte de un proceso natural. Y yo les comentaba hace rato que el perder la salud o la estabilidad también te lleva a generar un proceso de duelo. Las capacidades físicas también tienen que ver con la pérdida de la visión, tienen que ver con la pérdida de la motoricidad. Cuando alguien tiene, por ejemplo, piensen en alguien que tiene un derrame cerebral, que llevaba una vida activa y que de repente se enfrenta a una condición de esa naturaleza. Alguien que tiene aneurisma, a alguien que le da una embolia, las personas con Alzheimer, las personas con Parkinson, las personas que son discapacitadas, aún no teniendo las extremidades, logran a veces salir adelante, son resilientes, por así decirlo, pero eso no exime que de alguna o de otra forma tengan cierto nivel de pérdidas, sobre todo porque aquellos que los rodean tenemos esa impresión cuando a lo mejor nos dan lecciones muy importantes. Tenemos las pérdidas materiales. Las pérdidas materiales se pueden englobar en pérdidas de objetos, en pérdidas, por ejemplo, de un teléfono celular, de una tarjeta de crédito, de una tarjeta de débito, pérdidas de la cartera, pérdidas de la bolsa, pérdidas de un auto. O sea, todo esto puede ser pérdidas cuando hay una situación de despojo, por ejemplo, de asalto, o está ahí como factor la violencia. Este tipo de pérdidas lleva a las personas a perder la calma, a perder la paz, a tener alteraciones constantes, a desarrollar cuadros de ansiedad. Ojo con eso, de ansiedad y con suerte hasta con ciertos rasgos de depresión. Sin embargo, aunque el duelo se quede tapado, se quede parchado, no se desarrolle, no es el detonante de este trastorno, pero no es la causa origen. Hay todo un historial de manejos de la realidad para que esto ocurra. Para que esto les pueda quedar más claro, creo que sí es importante también que cuando tengan motivos de consulta de duelo, tengan lecturas referentes a eso, ¿no? Como los tipos de duelo que hay, qué tipo de técnicas podemos hacer y en base también a la pericia, a la experiencia y a la continuidad que vamos teniendo dentro del consultorio, es como nos vamos dando cuenta si va dentro del proceso de duelo o es algo que viene aparte, independientemente de la situación de duelo o de pérdida de estabilidad emocional, como esta que ahorita les comenté de los objetos físicos, y que a cualquiera que pierda pues hasta el dinero, pues le genera cuadros de angustia, ¿no? Pero para muchas personas es transitorio, para otras
se vuelve un proceso más complicado porque empiezan a desarrollar desconfianza, empiezan a desarrollar ciertos rituales compulsivos para evitar volver a padecer lo mismo. Y hay que tener mucho cuidado con la detección de eso. Ahorita leí un mensaje de alguien que preguntaba si las diapositivas se iban a compartir. Me parece que sí, que ya cuando termine el curso, todos los que estén aquí, se les va a entregar una copia del material. Bueno, tenemos, ya les comenté ahorita una situación de las pérdidas. Ahora vamos con algunos estilos de duelo, ¿no? Tenemos el duelo anticipado. El duelo anticipado es un proceso que se da de manera muy común. Por decir común, es cuando prevenimos algún evento con anterioridad y podemos irnos preparando y podemos ir acomodando el evento y le vamos dando forma a lo que va sucediendo. No necesariamente tiene que ser la muerte de alguien, aunque también entra dentro de estas características, ¿no? Puede ser, por ejemplo, el término del ciclo escolar, el término de la primaria para entrar a la secundaria y que se hacen pues rituales. Ahorita ya sabemos de fiestas de graduación, de toda una ceremonia para entregar los diplomas y todo este tipo de situaciones de mucha suntuosidad, de pues evidentemente de gasto para los padres, son el cierre de un periodo y la apertura de otro. Esos son duelos anticipados. A lo mejor no tan notorio, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, ahorita que les comenté de la primaria a la secundaria, se da la etapa de latencia en el sistema físico. Hasta ahorita yo no he escuchado a un papá o a una mamá que tenga la amabilidad de hacer rituales para terminar la niñez. Se hacen, por ejemplo, cuando los niños aprenden a contener esfínteres, que la quema del pañal y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero no cuando hay una etapa importante de transición biológica como lo que es el término de la niñez, entrar a la latencia, que es esta cuestión de pubertad, y después desarrollarse a la adolescencia. Si este tipo de situaciones se dieran y se facilitaran, sería un manejo más especial de tránsito y más consolador para los niños y evitaríamos muchos sustos desagradables, empezando por la parte de las mujeres, que tiene que ver con la menstruación. Esos son cambios, son duelos biológicos y anatómicos y serían duelos anticipados. Sabemos que dentro de los conocimientos de las escuelas se dan pues este tipo de aprendizajes. Si se dan también en casa es genial. Sin embargo, el hacer rituales de despedida para transitar en la evolución de crecimiento sería un apoyo mayor. Dentro de ese trabajo de pérdidas también tenemos pues a lo mejor la pérdida de cambio de casa, cuando se renta una casa y después se tiene una propia, o de una casa pequeña a una casa más grande, o en su defecto cambio de residencia, que son duelos anticipados también, por trabajo o por cuestiones que tengan que ser académicas o por cuestiones de residencia y no necesariamente de trabajo. Y también el más notorio en este duelo anticipado, pues es, por ejemplo, en una relación de pareja, si la relación es fallida y no se sabe cómo terminar con ella, se puede trabajar un duelo anticipado. ¿De cuánto tiempo?
No hay parámetros, no hay prisa. Cuando las personas se sientan preparadas para resolverlo, con el acompañamiento nos vamos a dar cuenta. No podemos decir, y yo respeto mucho los criterios de todos los que estamos aquí, y voy a ser muy cuidadosa con lo que digo sin que se lo tomen a personal, por favor. Yo sé que hay muchos psicólogos que ponen tiempos, 10 sesiones, 6 sesiones y todo. Y creo que por cuestiones de personalidad y de estrategia no tendría que manejarse así, porque todas las personas llevan periodos diferentes de solución y de resolución en las cosas. Imagínense, en un duelo anticipado no podemos generalizar ni estructurar parámetros. Cuando hay una enfermedad crónico-degenerativa o una enfermedad terminal, pues hay prácticamente fechas anunciadas, ¿no? 6 meses de vida, 3 meses de vida, 4 semanas. Sin embargo, a pesar de que son parámetros, pues la ciencia sí tiene su margen de error, mínimo, pero lo tiene. Y en ese sentido, los duelos anticipados en cualquier tipo de pérdidas evitan que, que el dolor genere un sufrimiento más allá del acorde con la situación. El sufrimiento va a existir, el dolor también, pero no va a ser tan aparatoso como cuando hay una muerte súbita con alguien. Pensemos en alguien que muere en medio de un asalto o en un accidente. Desde toda esa intensidad del dolor, todo ese sufrimiento que puede ser prolongado por muchos días, en el duelo anticipado, esto se compacta y es menor. ¿Va a seguir existiendo? Sí, pero como ya hubo una anticipación y una programación dentro del cerebro, esos efectos tienen un eco menor. Tenemos los duelos sin resolver. Un duelo sin resolver es cuando alguna de las fases está presente. En alguna ocasión, bueno, esta es una anécdota que les puedo compartir de una paciente que llegó porque su motivo de consulta fue que su amiga de la infancia, le dijo que ella iba a estar iban a ser amigas hasta el día que ella muriera, ¿no? Y le llamaba mucho la atención que le dijera, tú vas a ser mi amiga hasta que yo muera. Transitaron por la secundaria, por el bachillerato, al llegar a la facultad, estaban en la misma facultad, pero en carreras diferentes. Y en alguna ocasión la amiga se lo volvió a decir, justo cuando entraron al metro. Y ahí, enfrente de la amiga, se suicidó. Se aventó a las vías del metro. Esta parte ejemplifica la fase de seguir presente. Ella llegó conmigo a consulta cuando ya había pasado un año. Un año de ese evento, de ver a la amiga, cómo se suicidó enfrente de ella. Un año en donde se le acrecentó la culpa. Un año en donde se suscitaron muchas cosas y llegó porque la soñaba continuamente y porque se acordaba mucho de la frase. Esta anécdota ejemplifica esta frase. Estuvo presente mucho tiempo ese duelo. Claro que se complejizó, claro que se volvió en una situación más complicada para ella. No tuvo la fase de la negación característica porque estuvo en shock todo el tiempo, en un año, evidentemente haciendo su vida aparentemente funcional, pero ya revisándola dentro de las consultas, sí tardó un ratote en poderse ajustar. Finalmente se resolvió y bueno, siguió en consulta por otro tipo de cositas que sabemos que van fluyendo dentro del trabajo, pero el motivo principal fue ese. Y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba en muchas sesiones por todo ese dolor que se le acumuló en el año.
Y qué terrible estar en una situación a donde pareciera que fue ayer y no tener más vías de resolución que solamente vivenciarlo y recordarlo continuamente. Tenemos el duelo crónico. El duelo crónico dura muchos años, así como una enfermedad crónico-degenerativa. Y no, no se resuelve con el paso del tiempo. Yo les comentaba hace rato que, bueno, hay que confiar en el tiempo. El tiempo es muy sabio, el tiempo cura en términos románticos. Pero cuando no hay un remanente, cuando no hay una solución, ese duelo se vuelve crónico. Cuando se vuelve crónico podemos ver un enojo constante de las personas, ¿no? Sobre todo piensen en alguien que perdió a su único hijo, que perdió a la mitad de sus familiares ahora que fue lo del COVID y de pilón perdió el empleo. ¿No? Piensen en alguien que tenía un auto, tuvo un accidente y todos los que iban ahí murieron menos él. ¿No? En estos escenarios que les planteo, cada quien va a reaccionar de manera diferente. Uno con enojo, el otro con culpa y el otro a lo mejor con mezcla de los dos, más la negación, más el aislamiento, más otro tipo de situaciones que es importante considerar, que a pesar de que los duelos son comunes y son cotidianos, en muchas ocasiones no son fáciles de sanar ni de solucionar, y aquellos que los viven a veces no ven ni puertas ni ventanas de salida, solo el mismo dolor que se queda ahí atorado y en el peor de los casos, esta es una frase mía, enquistado, se vuelve un quiste ahí y que acaba molestando y boicoteando otro tipo de áreas. Tenemos el duelo ausente. Bueno, este tipo de duelo ausente es muy curioso porque es parecido a la negación. Mientras en la negación es muy viable y muy visible el no aceptar la acción, en este se evita, ¿no? O sea, como mecanismo de defensa más claro es no pasó así, no es verdad que sucedió así, se niegan los hechos, se maquillan. Aquí hay muchos mecanismos de defensa notorios. Uno de ellos es el desplazamiento, una emoción por otra. Y sentimientos hay. También está un dolor muy profundo que si se eleva a la conciencia, desataría otro tipo de situaciones. Y les vuelvo a repetir lo que les dije hace rato. Tenemos que ser muy cuidadosos con el contenido que las personas depositan, con ese lenguaje corporal que les observamos, con esas facciones que notamos y sobre todo saber detectar cómo se están moviendo en estos estilos de duelo. Tenemos otro estilo de duelo que es un duelo retardado. Este puede ser un duelo ausente o un duelo congelado, ¿no? Por así decirlo. Todos sabemos lo que es un congelador. ¿Para qué sirve? Ahí metemos las cosas, se quedan almacenadas y salen en una situación y en un estado completamente diferente. Así sería un duelo congelado. Guardarlo en lo más profundo. Yo le añadiría, es una forma de evitación
Y esa forma de evitación seguramente tiene que ver con dolor, tiene que ver con resentimiento quizá, con un sentido de culpa y también con un estilo de manejo y de personalidad frente a las situaciones de la vida. La gente que es evasiva en situaciones dolorosas es evasiva en muchas áreas de su vida. No sabe en muchas ocasiones resolver problemas. Es más, en la mayoría de sus discursos hablan, es que yo no me gusta esto, no me gusta, por ejemplo, los problemas, no me gustan las discusiones. Y ahí, en ese tipo de manejos, tenemos que ayudarlos a enriquecer y a fortalecer con estrategias nuevas. No podemos estar evitando todo el tiempo cosas. Hay gente a la que le funciona, pero cuando nos encontramos con un cuadro complejo de un duelo, pues ya no es tan funcional. Y desgraciadamente, no todas las personas pues se acercan a pedir ayuda cuando están en estas características, ¿no? Tenemos otro estilo de duelo, que es el duelo inhibido, que es aquel que impide expresar las emociones y los sentimientos. A muchas personas por estilo de personalidad, siendo extrovertido o introvertido, siendo una persona reprimida, una persona represiva, una persona abierta o expresiva, en una situación de duelo, es muy complicado, sobre todo si se trata de ser un duelo directo, de identificar las emociones que vive. Hola, mamá, un timbre. Qué linda voz. Es muy bueno y es muy natural saber que se siente tristeza, que hay dolor, que hay melancolía, hasta ahí, porque esos son sentimientos que fluyen, son emociones que están en la pérdida de alguien. Sin embargo, no podemos dar por sentado todo lo demás. No podemos dar por sentado, porque esos son mitos, que si alguien no llora, no sufre. Si alguien me dice en tal manual, en tal página, dice que es una regla general que la gente que pierde a un ser querido debe de llorar, híjoles, mis respetos, porque hasta ahorita yo no conozco que sea una regla general. O alguien que llore, sí está sufriendo de verdad y sí le está doliendo la pérdida. No, tampoco. Todas las personas desarrollamos y nos manejamos de manera diferente. Y ustedes no me van a dejar mentir, dentro de las consultas lo vemos, ¿no? Hay quien dice, es que yo soy muy sensible. Yo se lo escucho mucho a las personas. Y entonces yo pregunto, a ver, ¿cómo es esa sensibilidad? Ay, es que yo de todo lloro. Entonces, ¿los que no lloramos no somos sensibles? O sea, todas las creencias que hay alrededor. Por eso les ilustro este tipo de cosas. Todos los mitos que se dan. La gente que llora, si le damos la connotación al llanto de que dentro de todas las culturas se nos ha dicho que indica sufrimiento, que indica dolor, pues es una reacción fisiológica de un cúmulo de cosas. Y hay varios estilos de lágrimas, ¿no? Ahorita, sin entretenernos en eso, sirven para muchas cosas. Pero el hecho de que alguien no llore, a lo mejor ese alguien que no lloró se enferma, a lo mejor ese alguien que no lloró se enoja, o está en un atorado en la parte del duelo. Ni el que lloró, ni son, vamos, ni son tan buenos ni son tan malos. Son procesos naturales, aceptados y que tenemos que
sobre todo, incluso en una cuestión personal, independientemente de que lo sepamos en teoría, aceptarlo, no juzgar y dar confort tanto a uno como a otro manejo, sea o no el esperado por los parámetros sociales que existen, ¿no? Tenemos otro tipo de duelo, que es el duelo desautorizado, que bueno, también es algo muy común y que les comentaba yo hace rato. Cuando hay una pérdida de relación sentimental, que sería creo que lo más ilustrativo, o la pérdida de una mascota, en el caso de los niños, no es bueno buscar ni una mascota sustituta para evitar que el niño o la niña, el chico o la chica sufra, ni tampoco sugerirle a aquel que perdió a la pareja o que terminó con la pareja. Búscate otro, búscate otra. Hay muchas mujeres, hay muchos hombres, no. Ni las mascotas ni los humanos son sustituibles. En el sentido de la pérdida, de ese momento, a eso me estoy refiriendo. Porque cuando esto se dice, minimizamos el sufrimiento de los demás. Y dentro de las familias eso es muy común con tal de evitar que sufra, con tal de evitar que esté triste, con tal de esto, con tal de aquello. Vamos a distraerlo, vamos a hacer X, Y y Z para no autorizar y no avalar el duelo. Ese es el mensaje, ¿no? Porque hay una serie de creencias y de estigmas que el sufrir por algo, por alguien, es malo, que el llorar por algo o por alguien más allá, si ponemos el ejemplo del difunto, más allá del panteón o de este ritual que les comenté, es malo. Entonces todo es malo. Si nos vamos a la profundidad del pensamiento, todo es malo, todo acaba siendo malo, ¿no? Hay quien llora de felicidad, hay quien llora de enfermedad, ¿no? Y cuando alguien llora de felicidad es porque se sacó la lotería, por ejemplo. No hay que estigmatizar, no hay que minimizar esos estados porque tienen múltiples connotaciones. Y nos vamos con el último estilo de duelo, que es el duelo distorsionado. El duelo distorsionado nos da una fuerte reacción desproporcionada en cuanto a la situación. Este momentito chiquito se da y es más notorio cuando pues, lo vemos en los rituales de entierro, ¿no? Que la gente se quiere aventar al ataúd, sobre todo los duelos directos. Sería una reacción desproporcionada o cuando están en un encierro prolongado y en una tristeza bastante asidua por la pérdida. Ahí tiene mucho que ver pues los afectos, el vínculo, la forma en la que murió la persona, la forma en la que se toma la noticia y también la forma en la que se recibe. Creo que esto que ahorita yo les comenté ilustra desde las etapas, o sea, les di toda una generalidad también de los estilos de abordaje que podemos hacer. No es lo mismo tener un abordaje de duelo por la pérdida, por ejemplo, de padres en un niño y que después resulta que se va a vivir a la casa de los abuelos o de los tíos por orfandad, que en un adulto que también es huérfano de padres, ¿no? Si los padres murieron en la etapa de adulto. El abordaje y la intervención es diferente. Con el niño de este ejemplo que les puse, pues podríamos involucrar
a los que se van a hacer cargo de él, a los tutores, hacer todo un ritual de aceptación. Hay muchísimas formas como para ir integrando, ir generando un nuevo esquema. Y en el caso del adulto, la parte de honrar, la parte de una despedida simbólica, el ritual de vida, que yo les di un ejemplo, ustedes pueden inventar y diseñar acorde al enfoque que manejen y acorde a las necesidades del paciente y también a las creencias. Las de nosotros quedan de lado. Las de nosotros no tienen que estar ahí presentes. Esas son personales, son individuales. Y si a algún psicólogo este tipo de situaciones se le desboca, porque sé qué pasa, sé que le puede remover sus cuestiones personales, recuerden lo que me han escuchado en otras ocasiones y que yo parezco disco rayado y que es con lo que damos paso a la sesión de preguntas. Un trabajo terapéutico los va a ayudar a acomodarse mejor y no es malo como psicólogos tomarlo porque eso habla de ser eficaz, de ser, pues evidentemente somos humanos y sobre todo de perfeccionarnos en esta honrada y sagrada profesión. Creo que hasta aquí podemos dar este paso a las preguntas. Por ahí, Mari o Yuri, si las tienen, las podemos ir resolviendo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Ceris? ¿Cómo estás? Muy ¿La bien, cámara? muchas gracias. Ah, este sí se ve. Se ve más o menos oscuro. Ah, se cierra. Bueno, así nomás. Bueno, sí, no sé qué pasa con la computadora. Pero bueno, acá sí justamente referente al tema ya expuesto, el tema del duelo, creo que hasta nosotros mismos como psicólogos también hemos tenido ese tipo de casos, pues, ¿no? Nuestra parte personal, justamente en tiempo de pandemia también hemos tenido esas pérdidas de familiares cercanos también. Y ahora, ¿cómo también nosotros como psicólogos, así mismo, cómo podemos hacer, ¿no? O sea, decir, en pandemia falleció un familiar, pero a su vez tienes que atender a tu paciente. ¿Se atendería? Yo, sinceramente, yo había dejado un tiempo de atender porque se me hacía un poco complicado, ¿cierto? Entonces, eso para mí particularmente era creo que algo más ético, según mi punto de vista, pues, ¿no? Y bueno, esta ponencia que has dado sí ha sido muy interesante, pues, mi persona. Sí he entrado como a las 7:15, he entrado aproximadamente, he llegado de trabajar un poco tarde. Y bueno, la cuestión es que me han estado apoyando, ¿no? Referente desde que has ingresado también. Bueno, justamente existe preguntas acá de los participantes. A ver, vamos a ir leyendo. Dice, ¿cómo podemos brindarle soporte emocional a niños de 6 y 8 años que perdieron a su padre por sicarios? Híjoles, en una situación bastante compleja, ¿no? Bueno, les recuerdo lo que les dije hace rato. Un niño menor de 8 años no conceptualiza la muerte como nosotros la vemos. Sin embargo, aquí la pregunta sería si los niños saben a qué se dedicaban sus padres, ¿no? Porque creo que la muerte del sicario es del papá. O los padres del niño murieron a mano de sicarios. En cualquiera de los dos escenarios es importante, bueno, hacer una técnica de despedida. Con ellos puede ser con juegos, puede ser con títeres, con un cuento que simbolice algo de trascendencia y de despedida. Los niños recuerden que lo asimilan mejor que los adultos, ¿no? Sobre todo en esas situaciones tan terribles y tan complejas, que de verdad cuesta a veces trabajo manejarlas. Y sobre todo, ¿quién manda a los niños a consulta en esas condiciones? Y los adultos que están de responsables también tienen que llevar un asesoramiento y un acompañamiento en este tipo de cosas. Espero poderles haber apoyado en esta estrategia. Y Carmen nos menciona, dice, una joven de 13 años aún llora la muerte de su madre cuando tenía 5 años.
cómo tratar este caso. Bueno, primero, ¿de qué murió la mamá? ¿Con quién está actualmente la chica? Quizá dentro del contexto familiar se ha hecho una dinámica muy romántica hacia esa figura. No sé, piensen que a lo mejor le pueden estar diciendo que la mamá no está contenta si se porta mal, ¿no? Sobre todo pensando en la etapa de edad. Me llama mucho la atención que ahorita en esta etapa de edad brinque más que a lo mejor cuando era pequeña y se pudo haber compactado, ¿no? Tu mamá no está contenta si no obedeces, por ejemplo, o si te vistes así, no estaría contenta. Bueno, ahí una de las situaciones es generar una reconciliación en medio de aquellos que están visibles, cercanos a la niña, entre ellos, y la reconciliación sería evidentemente pues con la persona que murió de una manera simbólica y a su vez a la niña enseñarle a honrar. Tu mamá quería esto para ti, tu mamá era una mujer muy bondadosa y le vamos a enseñar a la niña estrategias de bondad para que de alguna o de otra manera sepa que esa era una característica de su mamá. Y aunque ella no está, va de alguna manera a darle la pauta de que está acompañándola toda la vida, de que le dejó algo. Creo que eso es lo que les puede ayudar y aportar. Bien. Dice, ¿cómo podemos hacer la intervención a dos hermanos, uno de 6 años y un adolescente de 14 años que perdieron a su madre hace un año? ¿Cómo llevar este caso? Bueno, sería por... En el caso del niño pequeño, igual pueden hacer uso de alguna situación más lúdica y en el caso del chico grande, hay que ayudarlo a que externe lo que él piensa, lo que él siente. Sobre todo aquí es muy importante no separar que aunque él sea que se lleven 8 años de diferencia, no es el que va a regañar al niño, no es el responsable de la educación del niño porque por la pérdida puede estar tomando ese papel. Hay que ayudarle a que se acomode, a que se despida de una manera simbólica de la mamá y sobre todo que le prometa algo. Una parte de la promesa es esta que les dije, que él no va a ser el papá del hermano, y otra puede ser estudiar y sacar buenas notas, por ejemplo, ¿no? Ujú. Este tipo de cosas son muy sanadoras para ellos, sobre todo si murió por COVID. Eso también. Ujú. Y otro dice, ¿cómo se puede dar soporte a una madre por la pérdida de un hijo de días de nacido? Híjoles, depende mucho de las creencias y de la forma en la que muere. Recuerden que yo hace rato les comentaba que la muerte de un hijo era una de las situaciones más difíciles y más dolorosas de alguien. Si eso le encimamos que a lo mejor ya habían decorado el cuarto, que ya habían comprado cosas, en el momento en el que se sientan preparados para poderse deshacer de las cosas, es cuando van a soltar. Ojo, tienen que ser muy sutiles todos los que estén alrededor, empezando por el papá, que seguramente también lo siente, pero de otra forma, para no caer en en convertir la casa en museos o el cuarto en un museo, ¿no? Ahí está prohibido y tienen todas las cosas del difunto. Las cosas tienen que salir. Pero sí debe de tener un proceso de tiempo. Si se complejiza, entonces hay que buscar ayuda. Y en el caso de un bebé que solamente vivió días, seguramente ya tenían cosas ahí preparadas y en el momento en el que ellos se sientan capaces de podérsela donar a una casa de cuna, que sería lo ideal,
y esperar un tiempo para volver a decidir embarazarse y realizar mientras otras actividades lo harán. Pero si esto se mantiene como casi como un museo viviente ahí, entonces sí, busquen la ayuda, no tienen que esperarse a que sane solo. Exacto. Y también comentan que se puede llamar pérdida a una amistad que ya te ha decepcionado. Sí, sí, también. Recuerden que ese tipo de valores como la amistad, el amor, para no romantizarlos, tenemos que tenerlos claros, porque si no los tenemos claros, entonces el error de que los otros no correspondan es meramente individual. Cada quien tiene una idea diferente de lo que significa el amor, la amistad, y hay niveles, ¿no? Entonces creo que sí es importante en ese sentido estar lo más conscientes de ese tipo de cosas. Y la última pregunta dice, buenas noches, ¿qué rituales se podrían realizar para dar término a la niñez? Bueno, a la niñez puede ser con alguna muñeca, si es niña, con un carrito, si es niño, y le pueden poner etiquetitas de, de cosas que se hacían de niño, por ejemplo, jugar, me refiero a jugar con esos juguetes, pintar, jugar con el triciclo, o sea, ponerle todo ese tipo de cosas y a lo mejor lo pueden decidir meter en una cajita y guardarlo si tienen un lugar para triques o llevarlo a un lago y dejarlo que se pierda, darle las gracias a la niñez. Se puede hacer también con objetos que a veces tenemos la manía de guardar objetos de hace 5 años, de hace 10, ¿no? Ropa, por ejemplo, zapatos, y que también son muy ilustrativos para eso igual, en una cajita, y a lo mejor los llevamos a un lago y los vemos que se pierden, o en un bosque, podemos, si tienen lugar en la casa y los quieren enterrar ahí, también, como un tesoro, vamos. Esos son los rituales que pueden ayudar mucho a despedirse de la niña y empezar una etapa nueva de vida. Y así, igual en la adolescencia, nada más que en la adolescencia se puede hacer con una carta hacia las vivencias que tuvieron en la etapa escolar. Claro. Muy bien. Ahí está, mi estimado Yuri. Yuri, mi cámara está fallando. Qué rico, que es tequila que has tomado. No, Ajá. No, es jugo de manzana. No, Jamaica, entonces. De manzana. El tequila tendría que ser en un caballito, ¿no? Ah, ok. O con toronja o con ginger. Apúntalo, Yuri. Para que después se lo tomen. Ya después les enviaré uno. Si no lo venden allá, les envío uno. O un mezcal. Mezcal, ese creo que es de la tuna. No, el mezcal es parecido al tequila, nada más que tiene un sabor un poquito diferente, pero es muchísimo más rico. Si no lo venden allá, ya después les enviaré uno, no se preocupen. Creo que sí, bastantes van a hacer sus pedidos hoy día, creo. Bueno, justo lo que quería hacerte un comentario, digamos, importante, ¿no? Porque cuánto a nosotros, el ser humano, nos cuesta despedirnos de las cosas, ¿no? Como dijiste tú, muy, muy importante, ¿no? Hay personas que mantienen el cuadro, bueno, y visto también, ¿no? Cómo mantienen bueno, el cuarto de la mamá, ¿no? Está intacto, así como ella se fue, ¿Sí? dice, ¿no? Lo tienen así como una especie de ritual. El Ahora no sé museo. cómo estará avanzando, ¿no? Porque ahora en Perú, digamos, con esto de la pandemia, pues varias personas optaron por tener las urnas, ¿no?
¿no? Y Ujú. bueno, algunos lo tienen en casa. Bueno, es una costumbre que nosotros, que en Latinoamérica creo no la conservamos. Eso es más de culturas occidentales. Creo que en Japón, China, creo que tienen a los papás en una urna. No sé cómo se manejará. Creo que ustedes en México tienen, creo, el Día de los Muertos. Es una celebración interesante. Nosotros no la tenemos. Creo que acá nos ha invadido más la religión cristiana, creo, y no pudo combatirlo en México, pero acá sí. Entonces, creo que ustedes sí tienen la representación de poder, pues, en tal caso, liberarse, ¿no? De esa carga, al menos en esa fiesta. Bueno, lo que yo infiero, ¿no? Sí, aquí está el ritual de muertos, se hace este el 1 de noviembre y el 2 de noviembre. El primero es para los niños y el 2 es para los grandes, pero sí hay estados muy representativos donde se hacen unos rituales realmente impresionantes. Depende mucho de las religiones. Aquí, pues ya también se entró a esa modalidad de tener las cenizas y mucha gente las mantiene en su casa. Sin embargo, aquí, bueno, las leyes son un poco más, digamos, conservadoras y sobre todo en la parte de las iglesias, se dice que si tú tienes las urnas en tu casa es como si tuvieras al muerto ahí, ¿no? Ah, caray. Y pues imagínate en una cultura como la mexicana, en donde aquí somos católicos, apostólicos, romanos, pues eso acaba siendo un delito, eso es sacrílego. Pero bueno, también se trafica con órganos, también se trafica con huesos humanos. Claro, claro, sí, pues es una situación real que tal vez no se toma en cuenta, pero es importante mencionarlo, ¿no? Porque es a lo que nosotros nos abocamos, ¿no? Por ejemplo, acá en Perú también hubo el caso, pues, de personas desaparecidas, ¿no? Entonces vemos cómo esa familia sufre y una madre llega a un momento que ya no quiere ver a su hijo vivo, simplemente quiere ver, como dice, sus restos. Quiero enterrar a Ujú. mi hijo, ¿no? Entonces, Sí, vivimos esa parte bien fea, por así decirlo, de una madre, de un padre que no puede enterrar a sus hijos. Entonces, eso también es otro punto importante, ¿no? Que también a veces pasa desapercibido, ¿no? En una consulta. Para las personas que, bueno, son más jóvenes, tal vez no han vivido o conocen poco de la violencia política que existió pues hace tiempo, ¿no? Hermanos contra hermanos, enfrentados por un fusil. Entonces y ya bueno, y aparte del narcotráfico propiamente dicho, que también es un flagelo internacional y nacional para nosotros, ¿no? Cómo nos afecta también ese tipo de cultura. Creo que, no sé, alguien más que se anime a poder participar de esta ponencia, creo que nos estamos llevando una enseñanza bastante buena, muy, muy buena. Acá Montoya José dice que le ha gustado bastante. Sí, pues, queridos amigos de Cipingenio, nosotros estamos elaborando, digamos, pues, una gran plantilla de profesionales que están buscando sus conocimientos, ¿no? Estamos tratando de evitar el egoísmo, por así decirlo, y contar las cosas como ustedes también lo pueden realizar, ¿no? Entonces, invitamos a todos a nuestros queridos personas que nos siguen, ¿no? Y también aprovecho para pedirles su colaboración, ¿no? Porque es la única forma que podamos seguir manteniendo estas redes, ¿no? En sí, de nuevo, un agradecimiento muy enorme a todas las personas que nos están siguiendo y bueno, creo que una pregunta más se la están perdiendo, ¿eh? ¿Sí, alguien María? que quiera. A ver, creo que sí había una pregunta. A ver, vamos a buscar. Dice, ¿qué problemas psicológicos traería como consecuencia no afrontar un adecuado proceso de duelo? Híjoles, bueno, la vida por cuestiones naturales y humanas nos lleva a estar continuamente aprendiendo. Si no llevamos un proceso de duelo o se vuelve de alguna manera evitativo, va a haber otra pérdida en la vida que se va a acumular y a juntar con esa que se evitó y entonces puede generar cuadros de ansiedad o cuadros de depresión en el peor de los casos. Lo No que se dices puede es muy evitar. importante, ¿no? Los cuadros de depresión y ansiedad que se dan porque lamentablemente a veces uno quiere, pues, como dijiste tú antes, ¿no?
que evitar el sufrimiento, y no podemos evitar el sufrimiento que es parte de nosotros, no podemos evitar la sonrisa, como mi mamá me decía, ¡no te rías! Y la risa es algo natural, ¿no? Que puede ser una risa nerviosa, ¿no? Puede ser una risa llanata y nerviosa. Sí, y está escondida, ¿no? Entonces yo también apelo a todos. Sí, disculpa. Querías comentar algo más, creo. No. Perdón. Entonces, lo que iba a decir también es que, bueno, acá a todas las personas que nos están siguiendo también, pues, digamos, se está tratando de proponer la medicalización de todas las emociones, por favor. Nosotros somos seres humanos. O sea, yo no puedo, mañana me deja mi pareja y yo mañana pues voy a necesitar una medicación para no sufrir. O sea, tengo que pasar mi periodo de duelo. Tenemos que aprender a sufrir, tenemos que aprender a superar, tenemos que aprender muchas cosas, ¿no? Tampoco estoy diciendo que tal vez en una ansiedad mayor, pues, ¿no? Y en un trastorno, digamos, de angustia, ¿no? Pero en las cosas que sí podemos trabajar, trabajemos, ¿no? No todo es medicamento, no todo es medicalización, no todo es la salida fácil, ¿no? También tenemos que aprender a sufrir, a llorar, y es parte de la vida. Así como amamos, en algún momento podemos llegar al odio, pero también entendernos a nosotros mismos. Entonces, y si llega el odio, pues entonces haremos nuestro duelo para que se vayan las emociones negativas. Sí, exactamente, ¿no? Allá, por ejemplo, entonces ya todo lo quieren medicar. Aquí ya desaparecieron los hospitales psiquiátricos. ¿Ah, sí? Ah, caray. Aquí ya no tenemos hospitales psiquiátricos. Ya todo debe de ser contenido mediante la familia. Vaya. O sea, cosas muy románticas que se dan en cuanto a aquello que no se ve. Yo tengo ahorita una frase, ¿no? Últimamente digo, bueno, el cerebro no duele. Jamás te va a doler. Imagínate si te doliera, pues inmediatamente vas al psicólogo y al psiquiatra. Pero como no duele, la gente no se acerca. Así es, así es. Y a todas las personas que nos escuchan, invitamos a hacer eco, ¿no? De tu ponencia, por favor, hagan eco con las demás personas, que pues aprender a tener nuestro propio duelo, ¿no? Si no hacemos nuestro duelo, ya sea con nuestra madre, con nuestro padre, eso nos va a lastimar y nos va a llevar, pues, como dices, a la depresión, a la ansiedad, que es el origen de muchas cosas. Y a veces nosotros nos dedicamos solamente a ver los síntomas, signos, y no sabemos cuál es el origen. Yo creo que una vez más, agradeciendo, ya hemos aprovechado mucho de ti. No hay problema. No hay problema. Gracias, para eso estamos. Gracias a México, que siempre eres muy grande con nosotros. Siempre nos estamos unidos por un mismo corazón y sentimiento latinoamericano. Sí. Esos lazos, esos son invaluables para nosotros. También, bueno, estamos tratando de reconquistarla, ¿no? Muy, muy fraternos, ¿no? Y sobre todo que, pues, consideren que igual, ¿no? Como frases así como de mucha pasión por la profesión que creo que todos tenemos, pues con la misma pasión que se nos recibe, la misma que hay que brindar en cada una de las situaciones que se nos presentan en la vida, como las capacitaciones, el compartir conocimientos, las consultas, ¿no? Bien, entonces agradezco a todos y ya nos vemos. Gracias con todos. Muchas gracias, Araceli. Nos vemos. Muchas gracias. Les envío un fuerte abrazo. Cuídense mucho y estamos en contacto. Sí, ok. Hasta luego con todos. Gracias. Muchas gracias. Bye. Gracias. Gracias.